Hola amigos, bienvenidos a este espacio de radio, El Asalto de los Mirmidones, en el que abordamos diferentes conflictos internacionales actuales. Soy el Dr. Alexandro Palomo y les voy a acompañar durante los próximos minutos. En esta ocasión vamos a tratar el conflicto de Palestina. El conflicto de Palestina es un conflicto de larga trayectoria. Arrancó en 1948, durante el periodo de descolonización, y todavía dura hasta nuestros días. Vamos a hacer un repaso de la evolución y las causas de este conflicto, a fecha de este año, 2018. Este conflicto se inicia por la repartición de un territorio entre dos estados, el de Palestina y el de Israel. Ninguno de los dos quedó satisfecho con su parte correspondiente, y se inician una serie de enfrentamientos bélicos, que se internacionalizan más adelante. En este conflicto se ha producido limpieza étnica por parte de los vencedores, para anexionar los territorios conquistados al otro. Le dispararon aquí, echó a correr y cayó exactamente aquí. Todo esto estaba lleno de sangre. Miren toda esa sangre. No tiene humanidad. Todos los niños vimos cómo lo mataron justo delante de nuestros ojos. Fue la primera vez que vi morir a una persona con mis propios ojos. Me puse a llorar. En 1947, la ONU emitió una resolución que dividía el antiguo protectorado británico de Palestina entre los estados de Palestina e Israel. En 1948 estalló el conflicto entre palestinos e israelíes, porque no reconocían la división territorial de la ONU. En el conflicto también se implicaron algunos estados árabes, apoyando a los palestinos. Finalmente, los israelíes derrotaron a los árabes y se anexionaron buena parte de los territorios palestinos. ¿Qué son las guerras árabe-israelíes? El ejército israelí y algunas milicias emprendieron una limpieza étnica en estos territorios, que culminó en la Nakba, la huida de casi 1 millón de palestinos que se convirtieron en refugiados. A este enfrentamiento se lo conoce como la Primera Guerra Árabe-Israelí, y le siguieron otras 3 guerras en 1953, 1967 y 1973. Todas ellas concluyeron con victorias de Israel, menos en la última. En todas ellas, Israel amplió sus territorios con conquistas militares. Sin embargo, ¿ha habido más guerras? Efectivamente, a pesar de sus victorias en las guerras árabe-israelíes, los gobiernos de Israel han desarrollado una estrategia de defensa muy agresiva. En 1982, el ejército de Israel invadió el estado vecino del Líbano para perseguir a los guerrilleros palestinos de la OLP. Y de nuevo en 2006 para atacar a la guerrilla libanesa de Hezbollah. También se atacaron objetivos puntuales en Irak y Siria para debilitar su potencia militar. Por su parte, los palestinos exiliados, después de ser derrotados militarmente, se organizaron para llevar a cabo tácticas de terrorismo y atacar objetivos israelíes en todo el mundo. Los palestinos que habitan en los territorios ocupados organizaron revueltas contra los israelíes, que se han conocido como intifadas. El ejército israelí ha reprimido con dureza todos los levantamientos de los palestinos, incluso con bombardeos aéreos de ciudades, como en Gaza en 2008 y 2014. ¿No ha habido negociaciones para llegar a un acuerdo? En 1993 se alcanzaron los acuerdos de Oslo, en los que los palestinos abandonaban la lucha armada y los israelíes reconocían derechos de autonomía para los territorios ocupados, y en el largo plazo su independencia. Sin embargo, dichos acuerdos no han sido respetados por los posteriores gobiernos israelíes. ¿Cuál es la situación en la actualidad? En la actualidad todo el territorio está ocupado por Israel, y el Estado de Palestina no existe. El gobierno de Israel tan solo permite cierta autonomía administrativa a los palestinos en los territorios de Cisjordania y Gaza. Los palestinos piden que se reconozca en estos territorios la formación de un Estado independiente,
Sin embargo, Israel no acepta esta reivindicación y considera estos territorios como parte integrante de Israel. Para reforzar esta pretensión, el gobierno de Israel está permitiendo y protegiendo el establecimiento de colonos israelíes en el territorio autónomo de Cisjordania. La llegada de estos colonos es una fuente constante de tensiones, ya que los palestinos consideran sus asentamientos como una invasión silenciosa de sus tierras. Aquí en Gaza hay protestas todos los viernes. Decenas de miles de palestinos se reúnen en varios puntos a lo largo de la frontera con Israel para exigir que se levante el bloqueo y reivindicar el derecho a regresar a su patria. Todo empezó como parte de una campaña de 6 semanas llamada la Gran Marcha del Retorno. La situación se volvió muy tensa a mediados de mayo, cuando Israel celebraba sus 70 años de independencia. Ese mismo día los palestinos recuerdan el Nakba, cuando los expulsaron de sus hogares y tuvieron que huir. Cuando llegamos seguía habiendo protestas. ¿Qué papel juega la religión en este conflicto? Este territorio posee una gran importancia simbólica. Fue la tierra prometida para los judíos, la tierra santa de los cristianos y el lugar de la ascensión del profeta para los musulmanes. Por este motivo, las comunidades de creyentes de estas 3 religiones prestan especial atención a lo que ocurre en estas tierras. En concreto, la simbólica ciudad de Jerusalén focaliza los 3 sentimientos religiosos. Según la resolución de la ONU, Jerusalén debería tener un estatus de ciudad abierta e internacional. Sin embargo, el gobierno de Israel pretende que Jerusalén sea la futura capital de Israel. Esta pretensión ha obtenido un fuerte respaldo en 2018, con el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Israel. ¿Quieren saber cuáles son los intereses de los actores que intervienen en este conflicto y cómo es la situación actual? Les invitamos a escuchar la segunda parte de este programa dedicado al conflicto de Palestina. Gracias por acompañarnos en esta edición del Asalto de los Mirmidones. En esta ocasión hemos tratado el conflicto de Palestina. Los esperamos en próximos programas. تدرج أولى خطواتها